ya terminando como con esos datos históricos, los 80, ¿cierto? Ya vimos la explosión y el imperio que había formado la cultura pop, y el pop ya se estaba masificado. Ya podíamos transportar mi música en cassettes, ya podía elegir mis artistas, no esperaba que suene en la radio, sino como que compraba mi disco, mi cassette, y me lo podía llevar en Walkman, ¿cierto? Ya conocimos los videojuegos, ya empezábamos a conocer música electrónica, la música de los 8 bits, ya había una cantidad de cosas, y entre ellas estaba la evolución, como lo veníamos diciendo, de la mano con la tecnología de lo que se conoce todavía como el disco compacto, el CD, el compact disc, ¿cierto? Este pequeño disco, ¿cierto? Que ya reemplazaba lo que era el vinilo y venía incluso reemplazando lo que era el cassette, ¿ya? Esta transición empieza a verse a finales masivamente como cultura pop, a finales de los 80 y a comienzo de lo que viene hablamos y vamos a hablar de la próxima generación, los 90s. Los 90 fue una generación increíble, Checho, ¿no? ¿Qué encontramos en los 90s para empezar? ¿Qué encontramos en los 90s? Yo creo que es la década más revolucionaria en la historia. Porque es la época donde todo es más acelerado. Si nosotros veníamos acelerados en los años 80, claro, que teníamos una visión futurista, yo creo que el futuro era los 90, porque todo era cortico, todo era chiquitico. Fue una época donde la evolución... Todo era compacto como el compact disc. Sí, claro, todo era compacto como el compact disc. Sí, curiosamente que el compact disc, que ya lo vamos a hablar, el compact disc se creó en el 79 y solamente hasta el 90 fue masivo, fue pop. Hablando de los 90, esta fue la década más acelerada en la historia antes de entrar al cambio de siglo. Total. Que es el 2000. Pero lo que fue el 90, su crecimiento en la cultura pop, en la cultura industrial, en la cultura tecnológica, en todo esto fue impresionante. Es tanto así que la primera revolución fue cambiar de un cassette a un Discman, claro, donde ya no era el formato musical, donde ya no era necesario uno darle el adelantar y quedarse un rato ahí, sino que le dabas una sola vez y pasabas de canción completamente. En un disco leído por un láser, tú ya te podías llevar tu música a cualquier lado. Por ejemplo, cogías el CD, te lo llevabas y lo escuchabas. Y lo escuchabas. Ahí está, ¿sí? El compact disc. Aquí está el compact disc. Pues solamente por mostrar lo que era la cultura pop y mucho más de los años 90, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito también de lo que fue musicalmente el pop en los 90. El pop en los 90 fue marcado por una tendencia. La tendencia más marcada de los 90 es el grunge, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero ustedes ¿por qué solamente hablan de rock y por qué combinan el rock con el pop y por qué ahora están metiendo el grunge como la marca de los años 90? Pues sí, es que la marca de los años 90 fue el grunge, la tendencia fue grunge, la música fue grunge, claro, el sonido fue grunge, la moda fue grunge. Es que como lo fue el heavy metal, por no ser, o sea, no es porque sea metal no fue pop. El heavy metal fue pop en los 80s. En los 90s fue el grunge, la música alternativa. Eso fue pop. Y tenemos obviamente grupos como lo fueron Soundgarden, el Ultra Mega OK, aunque este álbum es de los años 80, pero se masifica en los 90. Exactamente. Black hole sun, won't you come? Se vuelve pop en los 90. Sí, claro, y nadie va a olvidar pues a Nirvana con su obra maestra que es el Nevermind. Es el hito. Ese es el hito. Y este álbum, curiosamente, este álbum tiene un dato curioso. Es el álbum más pop, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que el grunge y rock alternativo, pero fue el álbum más pop. Este es el álbum de los álbumes más pop de los 90. Y curiosamente este álbum es muy bacano porque cuando lo lanzaron, en el lanzamiento del álbum echaron a Nirvana de su propio lanzamiento, porque llegaron allá e hicieron el destrozo del área donde estaban presentando su álbum. Geffen Records se emberracó y los echó. Así que esto es un dato curioso de los 90. ¿Sí? Pero eso era de los 90. Los 90 fueron grunge, la tendencia fue grunge. Vamos a hablar con este tema, con este paso a lo siguiente. ¿Cómo fue la tendencia grunge? ¿Qué fue ese cambio y esa evolución del pop a un género que viene del rock y el punk para volverlo popular? ¿Qué fue lo que emocionó pues a la gente y que hizo que venga? No, es que la década del grunge
es los 90, pero sigue siendo pop. ¿De qué estamos hablando ahí, Cristian? Totalmente, cada comienzo de década tiene ese aire nuevo, todo el mundo quiere renovar, todo el mundo quiere algo nuevo y algo diferente porque ya son 10 años de escuchar lo mismo o donde todo se vuelve como muy básico, ¿no? ¿Y qué pasa? Entramos en los 90s con un sonido que viene de la parte norte de Estados Unidos, de Washington, ¿cierto? Más exactamente de la ciudad de Seattle, con unos chicos que venían tomando muchas influencias del rock, muchas influencias del pop, de los 80 incluso y los 60s, y muchas influencias del punk, de una manera muy garaje, de una manera más cruda y de una manera más underground. El grunge era underground, no fue popular, no era conocido, venía de los suburbios de Seattle, venía de una cultura de clase obrera, de una cultura clase media baja, o sea, no era popular, no eran de chicos populares en los colegios, eran de chicos que tenían casas clase media, donde tenían que trabajar en industrias, barrer escuelas. Kurt Cobain donde eran leñadores, ¿no? Donde eran leñadores. Kurt Cobain dejó de estudiar porque no tenía plata, dejó de estudiar y ponerse a barrer en sus colegios, o sea, era una cultura nada pop. Era una cultura totalmente diferente, ¿cierto? Y el grunge a los mediados de los, o sea, a principios de los 90 y a mediados de los 90 fue el auge. ¿Por qué? Con estas bandas, ¿cierto? Tenemos a este icono, a este álbum, el Nevermind de Nirvana, donde es el auge del grunge. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poco, y como dato curioso, sobre Seattle y sobre la moda grunge. Esta moda que traduce sucio, grunge, ¿cierto? De desgaste. ¿Por qué? El auge se forma en Seattle. Seattle tenemos estas bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains, etc. ¿Y qué pasa? Estas bandas, como lo mencionaba, venían de clase obrera. Eran chicos que trabajaban también. Eran chicos que no tenían mucho recurso económico. Eran chicos que no pagaban salas de ensayos, ensayaban en sus garajes, en sus piezas. ¿Qué pasa? Estos chicos no tenían la facilidad de conseguirse sus ropas adecuadas, sus marcas Adidas, sus marcas de pop, ¿cierto? Ellos recibían las dotaciones de trabajo de la ciudad, ¿cierto? Cuando trabajaban les daban su prenda de ropa para trabajar. Como eran del norte de Estados Unidos, cerca a Canadá, la industria principal es la madera. O sea que eran leñadores, se iban a cortar, trabajaban en la industria de la madera. Y la industria de la madera les daba sus dotaciones de botas, sus dotaciones de jean, porque el jean es la ropa, es un pantalón de trabajo, y su dotación de camiseta leñadora, su dotación de camiseta la camiseta cuadros, roja, negro de cuadros. A cuadros. La camisa roja de cuadros. Entonces ellos se vestían de la manera como trabajaban. Y estas bandas empezaron a vestirse como trabajaban porque no tenían más ropa, no tenían cómo conseguirse más ropa, no tenían la plata, no tenían el estatus socioeconómico para vestirse a la moda, ni ser pop, como glam, ni nada. Y ellos se vestían como trabajaban, vestían de manera leñadora. Jean, botas, camisa leñadora, cuadros, abierta o cerrada. Así se vestían todos en esa época. Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana. ¿Y qué pasó? Cuando estas bandas empezaron a ser masificadas, a ese sonido del rock del grunge empezó a ser popular, la gente se influenció y se inspiró. ¡Ey! ¡Qué buena esa! Me gusta esa pinta. Me gusta esa pinta, yo quiero vestir así, pero no sabiendo por qué. Eso es lo que hace el pop y eso es lo que le hace la cultura pop. Casi una moda vacía, sin contenido, pero yo quiero pertenecer, el mainstream, ¿cierto? O lo que se conocen como los snobs, este tipo de personas que yo quiero pertenecer a cierto círculo para encajar en algo. Y así se vuelve el grunge y así se vuelve la cultura pop de los 90. El grunge se vuelve así, ya todo el mundo empieza a usar leñadora, ya todo el mundo empieza a vestir jeans rotos, ya todo el mundo empieza a vestir las cosas desgastadas, todo lo más usado, sí. Flacos, o sea, eran chicos que no tenían un estatus social. Bueno, eran flacos. Y claro, y las camisas eran inmensas. Eran inmensas porque se podían comparar con las de los raperos, nada más que los raperos sí eran cuajados. Claro, lo que pasa es que Kurt Cobain le da vergüenza ser flaco y él se ponía hasta 3 pantalones o se ponían 3 camisetas, una abierta, una abajo, porque eran flacos, eran gente que no tenía un estatus económico muy grande, no tenían mucha riqueza, entonces vestían de esa manera y la gente empezó a influenciar esa movida grunge, sucia, desgastado, pelo largo, casi sin bañarse, pero entonces eso fue lo que impactó y esa fue la cultura
pop de los principios de los 90, ¿cierto? El grunge, lo sucio, la clase obrera leñadora. Esa es la cultura pop que estábamos hablando del grunge, pero los 90, como lo habíamos dicho, fue una revolución grande en todo lado. Tenemos otros estilos de música que no fueron tan llamativos, pero obviamente se vendieron por ser cultura pop. Totalmente. ¿Sí? Pero no fueron tan masivos, tan grandes, que marcaron tanto como el grunge. Pero sí tenemos las boys band. Claro. Tenemos las boys band, que fueron los inicios como NSYNC, como Backstreet Boys, como las Spice Girls. Claro. Estos géneros que eran de sonido suave, derivado del rock, obviamente, pero con un sonido más digerible, mucho más digerible de esta moda. Porque, ¿sabes qué pasa, Cristian? Resulta que cuando nosotros arrancamos al inicio del 90 y a mediados del 90 se escucha grunge, y eso fue lo más pop en ese momento, también existió la subcultura que no le gustó el grunge, claro, y que no le gustó este estilo de música, y dijo, no, yo estoy mamado de escuchar, claro, esta música, pop, ¿no? Y me quedo con el pop, quiero escuchar algo más suave, y nos podemos remontar a la teoría que puso T. Warner en el 67, donde divide el estilo de música fuerte, en ese momento. Exacto, la música fuerte como rock. Exacto, entre lo fuerte rock, lo suave pop. Exacto. Y salen este estilo de música. Exacto, los boys band o las bandas de los chicos es algo que se viene viendo desde el bebop o el mbop de los 50, ¿cierto? Esos chicos que se agrupaban solamente a hacer vocales, no tocaban instrumentos y solamente eran vocales. When you dance, be sure to hold her. Después viene una evolución, por ejemplo, a los Jackson 5, ¿cierto? O los de Mamas and Papas en los 60s, que eran estos chicos que no tocan instrumentos, solamente cantaban. Pero los Jackson 5 lo llevan a un nivel de boys band, ¿cierto? También encontramos los 80s a Menudo, este grupo de boys band de chicos, sí, donde sale Ricky Martin, Robbie Draco, etc. Sí. Y ellos marcan también una tendencia, pero hay un grupo que marca la pauta de los boys band, y son los New Kids on the Block, the New Kids on the Block. Ellos marcan la historia en dos. ¿Por qué? Porque ahí para atrás las boys band se formaban solas. De ahí para adelante las boys band las formaban los managers. Ajá. Las formaban para marca. De ahí para atrás no. De ahí para atrás ellos se formaban y querían hacer un grupo. De ahí para adelante los managers hacían audiciones para formar una boys band, un grupo de chicos, ¿no? Con New Kids on the Block se marca la pauta, se marca el inicio de las boy band. ¿Por qué? Ellos se forman, hacen pop, todos son músicos, todos componían. Pero ¿qué pasa? Ellos crean una identidad pop. ¿Cómo? Tiene que tener, o sea, los boys band tienen que tener un chico rebelde o malo, ¿cierto? Un chico lindo, un chico que canta muy bien, un bailarín y un chico tímido. Ahí están los 5. Siempre lo manejaban así. Era así. Y fue tanto la fórmula, o sea, esa era la fórmula, esa era la receta. Y fue tanto que funcionó con los New Kids on the Block que lo empezaron a replicar en NSYNC, en Backstreet Boys, en Five, en este tipo de bandas, O-Town, y en las bandas de chicas como Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Destiny Child, que sí, eran, bueno, 3 más de Supreme. Es increíble. Nombre. Y a mí me encanta ese nombre. Y o por ejemplo 18s, que más tenemos en los 90s. Empieza a haber una cantidad de bandas, de agrupaciones de chicos que solamente se dedicaban a hacer vocales y a interpretar coreografías a base de una pista sonando, ¿cierto? Pero los New Kids on the Block forman la base. Aprovechando también que en los 90 MTV tuvo su auge con esta misma revolución que teníamos. El auge de MTV en los 90 es increíble, y salen también las popstar. Totalmente. Las popstar, como lo es Britney Spears. Claro. Britney Spears es una popstar. Colombia, Christina Aguilera tiene Mariah Carey, Pink, Whitney Houston. Y no nos olvidemos también de una gran artista de Colombia, que es Shakira. ¿Dónde estás, corazón?
ella también es una popstar. Claro, también teníamos también la popstar, pero que quiso ser rebelde y se quedó en la rebeldía tipo rockera, pero también vendió lo que fue Alanis Morissette. Alanis Morissette fue genial. Bueno, es genial, la verdad. Eso pasa mucho con el pop, ya cierto, ya veníamos de un pop, del imperio pop, como este género melódico, con este género suave, con este género de baile, o sea, era el pop ya full en los 90s. El rock alternativo y el pop marcaron los 90s, se fueron de la mano, ¿cierto? Pero encontramos unos géneros que también se masificaron bastante en los 90s. El rock alternativo venía siendo muy fuerte, el pop también, y esas fusiones, como lo veníamos hablando, todas se querían pegar para poder vender. Incluso vemos una muy común que fue Metallica. Metallica, como lo mencionamos en unos capítulos atrás, ¿Metallica fue pop? Sí, porque quiso venderse, ¿cierto? Quiso hacer marca, querían llegar a las masas. Y tenemos un álbum, el Load. El Load es uno de los álbumes pop de Metallica, sin ser el álbum pop de ellos. Exactamente. Es algo que queremos diferenciar. Exacto. Vamos a hablar de pop en música, pero el álbum pop más vendido llegado a las masas, ¿no? El álbum más vendido llegado a las masas fue el álbum negro. Totalmente. Ese fue el álbum pop, pero el álbum pop de Metallica siendo metal. The Load, que vamos a hablar en este momento, o que queremos recalcar, fue el cambio de tendencia de Metallica. Exacto. Yo ya no quiero ser un heavy metal, un thrasher, no quiero ser un metalero underground, no me voy a vestir de negro, o sí me voy a vestir de negro pero elegante, me corto el cabello. Ya voy a manejar un estilo más personalizado, como más de chico rudo, con la chaqueta, voy a tener mejor mi barba, mejor cuadra, voy a manejar una imagen, voy a llegarle más a las masas y voy a tener una imagen más limpia para que yo guste más. Esa es la tendencia. Y este fue el álbum de Load. La verdad, para mí es una de las obras maestras de Metallica. Bueno, claro que yo soy fan de Metallica por todo lado, pero a mí me encanta este álbum porque este álbum muestra un Metallica maduro, dinámico. Sí, pero digamos maduro en qué sentido, un Metallica más tranquilo, un Metallica más sentimental, un Metallica más pasional. Puede ser muy pop, pero es un álbum que tiene toda una amalgama de sonidos diferentes al thrash que veníamos escuchando de los 80. Totalmente. Es una cosa brutal. Estos manes pudieron transformar esa voz thrash o esa voz aguda tipo Fry Scream que venían manejando en sus álbumes anteriores hasta el álbum negro, que el álbum negro es pop. La verdad es un álbum pop, de metal pop, ¿sí? Y pasar de ese álbum a pasar a un Load, que es un rock alternativo. Bueno, entonces encontramos el hip hop y el rap, estos géneros que toman mucho auge y se vuelven populares en los 90, ¿cierto? Se vuelven pop. En los 80s venía gestándose de urbanos, de una tribu, de unas comunidades de minorías, pero en los 90 se vuelve masifico gracias a MTV y la radiodifusión. Todo lo que toca MTV se vuelve pop, todo lo que toca MTV se vuelve marca, y todo lo que llega a MTV es marca porque tiene que venderse, no hay de otra forma como llegar a MTV. Claro. Y el hip hop es eso, ¿cierto? Sí, dejan de ser ese estilo de tribu urbana, de barrio, donde salía el compadre con su grabadora y salían otros amigos a bailar y a hacer pelea de gallos. La pelea de gallos, que era la unión de dos vocales a enfrentarse en rimas ahí con ellos, y sí, se vuelve más pop en los 90. Se industrializa, se vuelve ya el estudio, se vuelve una marca. Ya deja de ser un ritmo vulgarmente se dice, pero un ritmo bajo de minorías. De minoría, ¿no? Sí. Deja de ser un ritmo de minorías para ser un ritmo popular. Exacto. Y en ese ritmo popular, ¿cierto? Ya se vuelve una marca, ya se vuelve negocio, ya entran managers, ya empiezan a haber una cantidad de cosas, tanto mafia, que incluso se empiezan a matar entre ellos. Tenemos el caso de Tupac, el Notorious B.I.G. Tenemos el caso de N.W.A., ¿cierto? Niggas with Attitude. Y estos grupos, ¿cierto? Que incluso empiezan a separarse y a ser artistas independientes. Ice Cube, ya hablamos de Tupac, Dr. Dre, obviamente, sí. Snoop Dogg,
Entonces empiezan a ver estos artistas que se vuelven masivos, Salt and Peppa con las chicas, TLC, y llevan el hip hop y el rap Criss Cross. ¿Qué más tenemos por ahí? Snow también. Al principio el rap se vuelve masivo, que ya deja de pertenecer a una minoría y a una comunidad afrodescendiente y vuelve se vuelve también a cultura blanca. Exacto, europeas, occidentales, asiáticos, etcétera, ¿cierto? El pop es eso, es algo cuando ya se vuelve universal es porque ya es popular, y ahí entra en pop.